Bien, estamos ya. Es un placer saludarles en este día, en esta noche. Me siento agradecido al Señor porque nos da otra vez la oportunidad de estar aquí teniendo este servicio de adoración al Señor. Bueno, dijimos al principio de esta semana que esto iba a determinar quiénes iban a ser valientes, ¿sí o no? Bueno, yo veo que ya los valientes son pocos. Así que esperemos a ver mañana qué pasa. Ojalá que pues los que estamos aquí presentes podamos terminar esta gloriosa semana de oración que la hemos basado en el santuario, como ustedes pueden ver ahí en la foto. El santuario es algo maravilloso y la hemos titulado El Evangelio Eterno, ¿dónde? En el santuario. En esta hora vamos a hablar acerca de otro tópico muy importante. Ahora sí vamos a entrar de lleno al tabernáculo. Mañana, el día de mañana va a ser un día muy importante, va a ser un tema muy importante y el sábado, si el Señor nos da la vida, pues estaremos concluyendo nuestra semana de oración. El tema de hoy lleva como título La experiencia del lugar santo, creciendo en la gracia y en la santidad. Muy importante ese tópico para nosotros en el día de hoy. Quiero empezar como siempre lo hacemos, leyendo textos bíblicos. Espero de que hayan traído sus libretas. Es creciendo en la gracia y en la santidad. La experiencia del lugar santo es el título. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Qué hermoso versículo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y leemos otro texto más del apóstol Pablo, nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? La santificación. Dice la sierva del Señor en una declaración que quiero compartir con ustedes, en el libro de Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 97, dice lo siguiente. Presten mucha atención a esta importantísima declaración. Dice: muchos son los que, teniendo un conocimiento inteligente de la verdad y pudiendo defenderla con argumentos, nada hacen para la edificación del reino de Cristo. Los encontramos de vez en cuando, pero no exhiben nuevos testimonios de la experiencia personal en la vida cristiana. No relatan nuevas victorias ganadas en la guerra santa. En vez de eso, se nota en ellos mismos la misma vieja rutina, las mismas expresiones en su oración y exhortación. Sus oraciones no tienen nota nueva, no expresan mayor inteligencia en las cosas de Dios, ni fe más ferviente y viva. Tales personas no son plantas vivas en el jardín del Señor, que se recubran de nuevo follaje y de la grata fragancia de una vida santa. No son cristianos que crezcan, tienen visiones y planes limitados, y en ellos no hay expansión de la mente, ni valiosas adiciones a los tesoros del conocimiento cristiano. Sus facultades
no han sido ejercitadas en esa dirección. No han aprendido a considerar a los hombres y las cosas como Dios los considera. Y en muchos casos, una simpatía no santificada ha perjudicado a las almas y estorbado grandemente la causa de Dios. El estancamiento espiritual, hablábamos del crecimiento anoche, ¿se recuerdan? Muchos de nosotros o muchos del pueblo de Dios se han estancado espiritualmente, no crecen. El estancamiento espiritual que prevalece es terrible. Pasan 10, 15, 20, 30 años en la iglesia y son los mismos cristianos. Muchos llevan una vida cristiana formal y aseveran que sus pecados han sido perdonados cuando están tan destituidos del verdadero conocimiento de Cristo como el pecador. Vuelvo y repito la cita, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 97. Una exhortación muy fuerte para nosotros en esta noche. Así que cuando tengan la oportunidad, léanse esa declaración en sus hogares. ¿Es importante la experiencia de la santificación en el cristiano? ¿Qué ustedes creen? Hebreos 12:14, así lo dice. Seguir la paz, dice el apóstol, con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La palabra santificar, de acuerdo al diccionario de Webster, es hacer sagrado o santo, apartar para uso santo. Eso es lo que significa la palabra santificar. Y santificación, el mismo diccionario, dice, es el acto de la gracia de Dios por la cual los efectos del hombre son purificados, oigan bien, o alineados del pecado y el mundo y exaltados a un amor supremo a Dios. O sea que la santificación es básicamente un alejamiento del pecado y de las cosas de este mundo. Hay muchos cristianos que profesan ser cristianos, vienen a sus iglesias cada semana, a sus respectivos cultos, pero no se han separado todavía del pecado y del mundo. Siguen viviendo como el mundo vive. Esos cristianos, lamentablemente, como decía la declaración, son cristianos estancados. Y es por eso que no crecen espiritualmente hablando. ¿Se acuerda que ayer hablábamos de la planta, de los frutos? ¿Se recuerdan? Es muy importante, nosotros no podemos ser plantas inertes, estériles, sin dar frutos. Ustedes recuerdan en el séptimo día, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, todos esos textos no los conocemos, pero a manera de repaso, para que nosotros podamos entender el tema de esta hora, que es creciendo en la gracia y en la santidad. La experiencia del lugar santo. Antes de nosotros poder vivir la experiencia del lugar santo, tenemos que haber ya vivido la experiencia de la puerta, del altar de los sacrificios y de la fuente del lavacro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para poder vivir la experiencia del lugar santo. Pero hoy, tristemente, muchos quieren dar un salto mortal, como dicen. Es un término que se usa en el circo, ¿verdad? Un triple salto mortal. Quieren saltar de la puerta al tabernáculo. Quieren llegar al lugar santo sin un arrepentimiento genuino y verdadero, sin un abandono de sus pecados. Son bautizados en la iglesia por miles y cientos. Los ministros aseveran que es la bendición de Dios que se está derramando sobre la iglesia, cuya cosa no es cierto, porque el 99% de esos bautismos no son aprobados por Dios. No se sorprendan. Pueden ser aprobados por los hombres, tal vez por la junta de la iglesia, pero no por el Señor. Porque muchos de esos bautismos, esas personas que son bautizadas, están inconvertidas, no son convertidas, están siendo bautizadas vivas. Y nosotros hablábamos en los temas anteriores que para el verdadero bautismo es aquel que es sepultado, o sea, que muere al pecado. Es el verdadero bautismo bíblico. En el libro de Génesis, ustedes lo conocen, no tiene que buscar los textos, pero yo se los voy a leer rapidito. En Génesis 2,
2 y 3 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó, o sea, descansó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Se acuerda que habíamos leído Hebreos 12:14? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué hizo Dios con el día séptimo? Lo santificó. Kadash, nunca se le olvide esa palabra en hebreo. Kadash, santificar, significa apartar, de acuerdo al diccionario hebreo. Consagrar, dedicar, purificar, santificar o santo. Eso es lo que significa santificar. Eso fue lo que hizo Dios con el día séptimo, el sábado. Lo separó, lo santificó y lo declaró como un día santo. No cualquier día de la semana, porque muchos cristianos hoy dicen, a Dios no le interesa cualquier día que nosotros guardemos. ¿Usted ha oído ese argumento por ahí? Así es. Pero Dios dice en su palabra que el día que Él santificó, que Él apartó, que Él consagró, que Él declaró santo, fue el séptimo día, el sábado. Así es. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿ustedes recuerdan? Él les hizo una promesa de que si ellos eran fieles a Él, Él iba a ser siempre su guía, su Dios, en fin, siempre iba a estar con ellos. Vayamos al libro de Éxodo, vamos a ver qué vamos a encontrar allí, algo muy interesante. Éxodo capítulo 19 y vamos a leer los versículos del 4 hasta el 6. Éxodo capítulo 19, versículo del 4 al 6 y después vamos a leer el versículo 14. Todas estas lecciones que nosotros estamos aprendiendo durante esta semana nos han de ayudar a crecer espiritualmente. Amén. Si nosotros seguimos siendo los mismos cristianos después de haber terminado esta semana de oración, significa que nosotros somos testarudos. No queremos hacer la voluntad de Dios. Somos de dura cerviz, como el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Hoy se habla mucho de reavivamiento y reforma. ¿Han oído esas dos expresiones? Reavivamiento y reforma. Pero para que haya una reforma tiene que haber primero ¿qué? Un reavivamiento. Sin un verdadero reavivamiento no hay una verdadera reforma. ¿Qué es reforma? Cambio. Nosotros durante esta semana hemos venido a escuchar palabra de Jehová. ¿Estamos de acuerdo? Y a través de su palabra el Señor está reavivando nuestros corazones. Y ese reavivamiento que lo pone el Señor a través del Espíritu de Dios va a producir en nosotros una reforma. Espero que eso sea. Dice Éxodo 19:4, acompáñenme por favor, hasta el 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Estas son palabras de Jehová a través de su siervo Moisés al pueblo de Israel. Esas alas de águila son símbolo de salvación. Solo Dios, oigan bien, solo un poder supremo podía derrotar al imperio más poderoso de la tierra en ese entonces, que era Egipto. Los israelitas, humanamente hablando, no iban a poder salir nunca de la cautividad de Egipto. Dice el versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Ustedes creen que esa promesa es para nosotros hoy o solo fue para el pueblo de Israel? Es correcto, hermano Milagros. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente ¿qué? Santa. Ah, no, eso fue para antes, ya no. Eso fue para el pueblo de Israel, ahora no. Dicen muchos por allí. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Leamos ahora el versículo 14 de Éxodo 19. Noten cómo dice.
Y descendió Moisés del monte al pueblo, ¿y qué dice ahí? Y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que seamos un pueblo ¿qué? Santo. ¿O esperará menos que el pueblo de Israel? Imagínense, yo creo que ahora tiene que esperar más. ¿Por qué? Porque estamos más cerca de algún día entrar a la Canaán celestial. ¿Estamos de acuerdo? O sea que de nosotros se nos exige más alcanzar esa santidad. Y ya vimos que la palabra santo no es que usted va a estar así caminando con las manos así, mirando para el piso y dándose golpes en el pecho. No, no. La palabra santo o santificar o santidad, todos son sinónimos. Recuerden esa palabra en hebreo, kadash. Es una persona que ha sido apartada, separada, purificada, santificada para el Señor. Cuando Dios nos llama a nosotros sus santos, significa para nosotros poder llevar ese título, quiere decir que ustedes y este servidor quien les habla, tenemos que estar separados completamente del mundo y del pecado. En el libro de Éxodo, allí mismo, pero el capítulo 29, noten lo que dice, algo muy interesante. Nosotros hemos estado viniendo a este lugar, a su santuario, toda esta semana, ¿sí o no? Bien, miren, nosotros cuando leamos este texto vamos a aprender una lección muy importante que a veces se nos hace difícil aprender. Pero este es el propósito de esta semana de oración, crear en nosotros un reavivamiento para que nos lleve a una reforma. Éxodo 29, 43, dice el Señor, allí me reuniré con los hijos de Israel. Cuando él estaba hablando allí, ¿a qué se refería él? ¿Dónde se iba a reunir con los hijos de Israel? Aquí, hermanos, miren, en el tabernáculo. Este era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Allí me manifestaré o me reuniré con los hijos de Israel. Y el lugar será ¿qué? Santificado, Kadash, ¿con qué? Con mi gloria. Es por eso que nosotros tenemos que aprender una lección que se le hace difícil al pueblo de Dios aprender hoy. Cuando nosotros venimos a este lugar, a este recinto, por muy humilde que sea, por muy sencillo que sea, aquí se manifiesta la presencia de Dios. Aquí es donde Jehová se reúne con su pueblo. Pero, oigan bien, nosotros podemos correr el riesgo de que la presencia de Dios sea parte de este lugar cada semana cuando nosotros nos congregamos en este lugar por nuestra irreverencia, por nuestra falta de santidad, por nuestra forma de adorar en este lugar cuando entramos por la puerta de este recinto. Muchos entran por estas puertas a veces como Pedro por su casa. ¿Sí o no? No. No es así, mis queridos hermanos. Nuestra adoración debe ser santificada. No podemos continuar desagradando a Dios. No podemos entrar por allí con risotadas, hablando fuerte, masticando goma de mascar, tomando jugo, bebiendo agua, o mandando mensajes de texto, hermano. Es una ofensa para el Señor. Pero nosotros nos hemos hecho muy dependientes de estos aparatos electrónicos. No podemos andar sin ellos ahora. Es nuestra vida. Se nos olvida el teléfono celular y ya vamos a un bloque de distancia y nos regresamos. Porque es como que se nos quedara un brazo en la casa. ¿Me entienden? Entonces entramos por aquí, se oye el celular, pita por ahí, pita por allá, y oye el otro y un mensaje de texto. Y no, hermano, eso se tiene que acabar en la casa del Señor. Porque dice la palabra del Señor, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Esto es serio, hermano, esto no es un juego. Nosotros no podemos permitir que la gloria de Jehová sea parte de este lugar todos los sábados o cada vez que nosotros nos congreguemos.
Tenemos que aprender esa lección. Está la lección del santuario. Imagine usted en el reino de los cielos cuando los redimidos estén frente al mar de vidrio, frente al trono de Dios. El Señor Jehová, el Señor Jesucristo dando un discurso, dando la bienvenida a todos los redimidos, y está por allá el hermano fulano de tal mandando un mensaje de texto. O hablando con la persona que está al lado. No, hermano, eso no va a ocurrir, hermanos. Eso no va a ocurrir, porque si nosotros no aprendemos a adorar aquí a Dios en santidad, en el cielo también no lo vamos a hacer. ¿Cuál es el deseo del Señor en el nuevo pacto para nosotros como pueblo de Dios? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación que santa. No es para el pueblo de Israel antiguo solamente. Aquí está hablando Pedro, Nuevo Testamento. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, nosotros debemos ser un pueblo santo, hermanos. Un pueblo diferente. Nosotros no podemos continuar siguiendo una vida disoluta, descuidada. Tenemos que aprender a ser un pueblo santo. Hebreos capítulo 8, noten bien cómo dice, esto es del Nuevo Testamento, no estamos ya hablando del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 8, y vamos a leer unos textos allí, porque este es el deseo del Señor para nosotros como iglesia. Amén. Hebreos 8 hasta el 10, son textos que ustedes conocen. Dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice ¿quién? Dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Un qué? ¿Cuál es ese nuevo pacto? Miren lo que dice el versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ya lo leímos en Éxodo 19, del 4 al 6. ¿Sí o no? Y el versículo 14 dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto. En otras palabras, no quisieron vivir vidas, ¿qué? Santas. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Y yo me desentendí de ellos. ¿Qué dice el Señor? Yo me desentendí de ellos. Hago una pregunta antes de seguir leyendo. ¿Se desentenderá Dios de una iglesia que no viva de acuerdo a la norma de ese nuevo pacto? Dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. O sea, ¿cuál es el deseo de Dios en el nuevo pacto? ¿Cuál es? Que seamos una nación santa, ¿sí o no? De acuerdo a 1 Pedro 9, y también Él quiere, ¿qué cosa? Grabar su ley moral, ¿dónde? En nuestro corazón, en nuestras mentes. ¿A quién va a reconocer Dios como su pueblo en el tiempo del fin? A los que estén guardando su pacto, por supuesto. O sea, sus mandamientos. Les hago una pregunta. ¿Qué hace la ley de Dios en el corazón del que la guarda? Porque muchos hoy excusan la obediencia. Oigan bien lo que les voy a decir. Muchos hoy excusan la obediencia a los mandamientos de Dios, o sea, de la ley moral de Dios, y se amparan en la actitud del pueblo judío en los tiempos de Jesús. Les voy a explicar lo que quiero decir. Muchos hoy dicen, mire, ustedes que dicen que hay que guardar los 10 mandamientos, la nación judía no los guardaba. Y mire lo que hicieron con Jesús, terminaron crucificándolo. Pero fíjese bien, la palabra de Dios nos va a decir que hace la ley de Dios en tu corazón y en mi corazón, que no hizo en la nación judía. ¿Por qué? Porque ellos solamente estaban guardando la letra de la ley, no el espíritu de la ley. Vamos al libro de los Salmos, acompáñenme por favor. Salmo 19. Ustedes conocen esos textos, pero es bueno leerlo nuevamente. Salmo 19 y el versículo
7. Noten que dice, que hace la ley en el corazón, que hace la ley de Dios en el corazón del que la guarda. Porque Dios va a reconocer al pueblo que está guardando ese pacto, como decía Hebreos 8, 8 al 10. Dice Salmo 19, 7, la ley de Jehová es como, perfecta o imperfecta. El diablo quiere que el mundo crea que la ley de Jehová es imperfecta. Pero la Biblia dice que es perfecta. ¿Y qué más dice? Convierte, ¿qué cosa? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué hace la ley de Jehová por ti y por mí cuando la guardamos? Convierte nuestras vidas. Convierte el carácter del cristiano, del que la vive, del que la guarda. Pregunto, la nación judía pretendía guardar la ley de Dios, pero ¿convirtió el carácter de esos líderes religiosos en los tiempos de Jesús? ¿Sí o no? No. En cierta ocasión le dijeron a Jesús, nosotros somos descendencia de Abraham. Nosotros somos el pueblo verdadero. Tenemos a Abraham por padre. ¿Y qué les dijo Jesús? Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Porque ustedes lo que quieren es matarme. Pretendían guardar la ley moral. Pretendían ser muy religiosos, observar los mandamientos, pero en sus corazones ¿qué había? Odio, sed de venganza. Querían la muerte del Mesías, el Hijo de Dios. Por eso dice el libro de los Salmos 19, 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 51, noten cómo dice el salmista David en ese hermoso salmo del arrepentimiento de David. Salmo 51, versículo 13. Leamos por favor la palabra del Señor. Salmo 51, 13 nos dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Qué maravilloso. ¿Qué era lo que quería hacer David? David quería enseñar a los transgresores tus caminos, o sea, los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque David había experimentado en carne propia lo que era transgredir la ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Había cometido 2 pecados que mancharon su hoja de vida prácticamente: adulterio y asesinato. Cuando él se arrepiente allí en ese hermoso salmo, Salmo 51, que es el arrepentimiento de David, y reconoce su pecado, y se arrepiente, el arrepentimiento genuino que estudiamos en noches anteriores, él dice, Señor, yo le voy a enseñar a los transgresores. Yo fui uno de ellos. Yo le voy a enseñar a ellos tus caminos. Amén. Y a los pecadores para que se conviertan a ti. Amén. Pregunto, ¿a qué caminos se refería David cuando le dijo que iba a enseñar a los transgresores tus caminos, o sea, los caminos del Señor, para que los pecadores se convirtieran? ¿Cuáles eran esos caminos que hablaba David? ¿Ah? Es correcto, vamos al libro de los Salmos, allí mismo, pero el Salmo 119, dejemos que la palabra del Señor sea nuestra propia intérprete, ¿sí o no? Salmo 119 y el versículo 27 primeramente. Mire qué hermosos textos. Salmo 119, dicho sea de paso, este Salmo 119 es el salmo que el diablo no quiere que nosotros leamos. Salmo 119, versículo 27, dice así, hazme entender el camino, ¿de qué? De tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. ¿Cuál era el camino que David deseaba enseñarle a los transgresores? El camino de los mandamientos de la ley de Dios. Versículo 32, noten cómo dice el Salmo 119, 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. ¿Por qué David quería llevar a los transgresores por el camino de la obediencia a los mandamientos de Dios? ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a obedecer esa ley moral, cuando esa ley es estampada en nuestra mente, en nuestros corazones, hay una transformación de vida. Amén. Hay un cambio de carácter. Hay una conversión genuina, mis queridos hermanos.
Eso es verdadera santificación bíblica. Nosotros no podemos pretender seguir entrando por las puertas de este recinto año tras año, 10 años, 15 años, 20, 30 años y seguir siendo la misma persona que éramos cuando entramos por primera vez. No, hermanos, no puede ser. Entonces el evangelio no es poder de Dios para salvación. Estamos dándole una bofetada a Cristo y eso es lo que Satanás quiere argumentar en el día del juicio. Satanás quiere argumentar, oiga el argumento de Satanás en el día del juicio. Mira, ese que tú dices que es tu hijo, que es cristiano, desde que se convirtió es la misma persona. No ha cambiado en absoluto. Sigue transgrediendo tus mandamientos, sigue cediendo a mis tentaciones, sigue fallando, tiene un carácter impulsivo, iracundo, envidioso, chismoso, mirando la falta de los demás todo el tiempo y lleva 30 años en la iglesia. Es un argumento fuerte, ¿sí o no? Por eso el Señor quiere que haya una verdadera conversión en nosotros en esta noche, en su pueblo. ¿Por qué? Porque ese argumento se va a caer en el día del juicio. ¿Quién lo va a tumbar? El remanente, mis hermanos. Ojalá que ese remanente seas tú y yo. Nunca lograremos una verdadera santificación o conversión genuina en nuestra vida o en nuestra experiencia cristiana sin una obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Cuando el cristiano guarda los mandamientos de Dios en su corazón, recuerdan, esto no es legalismo, no estamos hablando aquí de legalismo, no estamos hablando de la religión de los escribas y los fariseos. Estamos hablando de los frutos del Espíritu que gracias a la salvación que Cristo logró en la cruz del Calvario, Él nos da el poder a nosotros para nosotros obedecer y dar frutos para su gloria y su honra. Amén. Recuerde que, hermanos, algo que nosotros tenemos que entender en esta noche. La controversia entre Cristo y Satanás que comenzó en el cielo y que después se trasladó a esta tierra hace casi 6,000 años, gira en torno al carácter y a la ley moral de Dios. Eso es la controversia. ¿Ustedes creen que es otra cosa? Satanás fue echado o arrojado del cielo. ¿Por qué? Porque se rebeló en contra del gobierno de Dios. Y la base, oigan bien, del trono de Dios, de su gobierno, es su ley moral. Y nosotros tenemos que vindicar el carácter de Dios ante el universo celestial, ante los mundos no caídos, ante Satanás y su hueste. Nosotros hemos sido llamados por el Señor, oigan bien, la responsabilidad que tenemos como pueblo de Dios es para vindicar su ley ante el universo. Amén. Con nuestro carácter transformado. Amén. Nosotros le vamos a decir al mundo de que la ley de Dios es justa, santa y buena. Amén. El Señor está esperando por ese pueblo. Amén. Está esperando por ti y por mí en esta noche. Amén. Vayamos al libro de Romanos capítulo 7, versículo 12. Palabras del apóstol Pablo. Romanos 7:12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa. ¿Cómo es la ley? Santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Pregunto, ¿es Dios justo o injusto? ¿Qué usted cree? Si es justo, ¿por qué pide que nosotros que no somos santos, que no somos justos, pide que obedezcamos una ley que es santa, justa y buena? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Se ha hecho esa pregunta usted alguna vez? Eso, vamos a contestar esa pregunta en el tema de mañana en la noche, así que usted no se lo puede perder. Y tal vez en el sábado también. ¿Qué otro propósito, oigan bien, aparte de salvar al pecador, o con qué otro propósito, aparte de salvar al pecador, se entregó Cristo por su iglesia?
Vamos al libro de Efesios capítulo 5, por favor, acompáñeme. Bueno, vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Efesios 5, 25 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, aparte de salvar al pecador, Cristo se entregó por su iglesia. ¿Con qué otro propósito? ¿Para qué? Para santificar a su iglesia. ¿Podemos lograr la santidad, sí o no? Si Cristo se entregó para santificar a la iglesia, yo les pregunto entonces, ¿qué tipo de iglesia viene Cristo a buscar por segunda vez a esta tierra? ¿Ah? Vamos a ver qué nos dice el libro de Efesios, porque este argumento no muchas iglesias lo creen. Yo diría que casi la gran mayoría lo rechaza. Efesios 5:27 nos dice: a fin de presentársela a sí mismo, o sea, Cristo se va a presentar a sí mismo a esa iglesia. Una iglesia ¿cómo? Gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese ¿cómo? Santa y sin mancha, o con alguna mancha. O sea, la Biblia es clara, ¿no? Yo no sé si nosotros podemos comprender esas palabras. Muchas personas creen que eso es imposible, que nadie va a lograr una perfección de esa índole. Se enseña hoy dentro del pueblo de Dios que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, que nadie puede guardar perfectamente la ley de Dios. Que no ha habido ningún ser humano en esta tierra que pueda guardar la ley moral de Dios, que solo Cristo es el único que pudo vivir una vida sin pecado. Pero aquí me está diciendo la palabra del Señor que Cristo viene a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 2 veces lo repite. ¿A quién usted le va a creer? ¿Al pastor de la iglesia que predica esto cada semana? ¿A los programas de radio que se escuchan por ahí cuando usted va tal vez conduciendo su automóvil? ¿O lo que dice la Escritura, hermanos? Dice que una iglesia gloriosa. Esa palabra gloriosa viene de la palabra ¿qué? Gloria. ¿Sí o no? La palabra gloria es el centro del mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. ¿Sí o no? Temer a Dios y darle ¿qué? Gloria. ¿Y qué significa la palabra gloria? Dar gloria a Dios, ¿qué significa? ¿Ah? Dar gloria a Dios en nuestras vidas es el llamado que Dios le hace al ser humano para vivir una vida de santidad. Muchos piensan que la salvación es solo creer en Cristo. ¿Sí o no? Ellos creen que eso es solamente cree en Cristo y ya eres salvo. Ese es el mensaje que se oye en todos los púlpitos de la iglesia cristiana. Solamente cree en Cristo. Por eso usted ve a esas iglesias llenas. ¿Por qué hay tantos espacios vacíos aquí en esta iglesia? Porque el mensaje que se predica en esta iglesia no es un mensaje popular. Es un mensaje impopular. Yo mejor me voy para la iglesia del lado, porque ahí solamente me dice, no te preocupes, solamente cree en Jesús y ya eres salvo. No te tienes que preocupar por nada más. No tienes que guardar la ley de Dios, olvídate de obedecer, olvídate de guardar determinados mandamientos. No te preocupes, solamente cree en Jesús y vas para el cielo. ¿En cuál iglesia cree usted que se van a quedar esas personas? ¿Ah? ¿En esa iglesia, sí o no? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Mire que el evangelio,
Pablo lo dijo muy claro, el que predique otro evangelio diferente al que estamos estudiando en esta noche es anatema. ¿Sí o no? Muchas personas tristemente se van a perder en el tiempo del fin porque van a creer un evangelio anatema, un evangelio espurio, que escucharon de labios de sus ministros toda la vida en sus iglesias y tristemente se perderán. Y es por eso el propósito de esta semana, hemos titulado esta semana el Evangelio Eterno en el Santuario. Dice 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros, dice el apóstol Pablo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo Dios nos escogió? Desde el principio, ¿para qué? Para salvación, mediante, ¿qué cosa? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Está claro la Biblia o no está claro? O sea, Cristo nos escogió para la salvación desde el principio. ¿Pero mediante qué? ¿Mediante qué? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No es solamente decir yo creo en Cristo y soy salvo. Tiene que haber un cambio de vida. Jesús se lo dijo a Nicodemo claramente, el que no naciere de agua y de espíritu no entrará al reino de los cielos. Y les pregunto, mis queridos hermanos, ya que estamos hablando de esa santificación, ¿cuánto del ser humano debe ser afectado por esa obra de santificación bíblica? ¿Cuánto? ¿Qué ustedes creen? ¿Una parte solamente? ¿50%? Vamos a ver qué nos dice Primera de Tesalonicenses ahora. Estábamos en segunda, ahora vamos a primera, capítulo 5, una hojita antes, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Noten lo que dice el apóstol Pablo no se contradice. Y el mismo Dios de paz os santifique, ¿por qué? ¿Por cuánto? Por completo. Y todo vuestro ser, ¿cuánto? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, estos son palabras fuertes. Esto es el evangelio verdadero. ¿Cómo debe estar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro ser? ¿Cómo debe estar? Santificado por completo. ¿Y cómo tiene que estar? Irreprensible cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Ustedes alguna vez han estudiado lo que significa la palabra irreprensible? Yo me puse a estudiar esa palabra cuando estaba preparando este mensaje. Y el Señor, yo tengo que investigar a ver qué significa irreprensible. Porque Pablo dice claramente que tenemos que estar guardados irreprensibles. Él no se equivoca porque leíamos en Efesios capítulo 5, versículo 25-26, que Cristo viene a buscar una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, y también el versículo 27 del capítulo 5 de Efesios. Entonces allí en 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo vuelve y recalca y dice, cuando Cristo venga, yo quiero que ustedes estén santificados por completo, cuerpo, ser, alma, espíritu, o sea, la mente, y dice, y estar guardados como irreprensibles para la venida de Cristo. Escuchen bien, cuando yo estudié esta palabra, la palabra en griego para irreprensible es amentos. Amentos. Y significa irreprochable, irreprensible, sin defecto. Oiga, ¿qué norma? Ustedes dirán, esa norma que el Señor me está poniendo es muy alta. Porque yo llevo 20 años en la iglesia y tengo los mismos defectos que cuando empecé. Y amentos, irreprensible, es irreprochable, irreprensible o sin defectos. Amentos es un derivado de la palabra griega menfomai, que significa echar la culpa, culpar, inculpar o condenar. O sea, el cristiano de 1 Tesalonicenses 5:23, amentos, no será condenado cuando Cristo venga por segunda vez.
¿Estamos entendiendo? Amentos, como adjetivo, oigan bien, está relacionado con ámonos o con amonos. Amomos, diría. Que significa sin defecto, sin mancha, sin arruga. Oigan bien, Cristo cuando estuvo en esta tierra era amomos. Qué interesante. El apóstol Pedro así lo describe, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, amomos y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. Por eso Cristo pudo decir, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Juan 8:46. Escuchen bien, mis queridos hermanos, y esto es serio. La iglesia que Cristo viene a buscar debe ser una iglesia amomos, porque de lo contrario no podrá nunca entrar al reino de los cielos. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, ya lo leímos, pero volvemos y lo leemos, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, amomos. Efesios 5:27. Dice el Camino a Cristo, la página 61 y 62. Escuchen bien esta declaración. Hermoso libro. Camino a Cristo, página 61 y 62. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre. Oh, pero a mí se me enseña, dicen muchos, de que no, que solamente tengo que creer en Cristo. Pero dice aquí la sierva del Señor, los testimonios, que la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Oigan bien, si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. O sea, entraría nuevamente al pecado al cielo. Se le abriría la puerta al pecado con todo su séquito de dolor y miseria para siempre. El pecado va a quedar erradicado completamente y nunca más volverá a existir. ¿Usted cree que el Señor va a admitir algún pecador en el reino de los cielos? Imposible. Entonces, ¿qué dice el Camino a Cristo? Que la condición para la vida eterna es una obediencia perfecta a la ley de Dios. Perfecta justicia, pero yo sé que usted está pensando en estos momentos y vamos a contestar esta pregunta en el tema de mañana y del sábado. ¿Cómo es posible si yo soy un pecador? Si Dios me manda que yo obedezca una ley que es justa, santa y buena, y yo no tengo justicia propia para obedecer esa ley porque yo soy injusto. Entonces Dios está exigiendo algo que yo no puedo alcanzar, estará preguntándose usted. Mantenga ese pensamiento ahí guardadito, que vamos a darle una respuesta parcial mañana y el sábado vamos a sellar con broche de oro, si el Señor nos da la vida. Leo otra declaración más, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 322. Escuchen bien, por favor, esta hermosa declaración. Cristo no disminuye las exigencias de la ley. ¿No qué? No disminuye las exigencias de la ley. En un lenguaje inconfundible presenta la obediencia, oigan bien, a ella como la condición de la vida eterna. ¿Están oyendo? La misma condición que se requería de Adán antes de su caída. Ahora estamos viendo cuál es el meollo de todo esto. El requisito que se ha de llenar bajo el pacto de la gracia, que es el pacto que estamos ahora, el nuevo pacto, es tan amplio como el que se exigía en el Edén. ¿Cuál era? La armonía con la ley de Dios, que es santa, justa y buena. Amén. Wow, hermano, esta cita está importantísima. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 322. Tenemos que leer los testimonios. Leamos los testimonios. El pueblo de Dios en este tiempo tiene que estar leyendo los testimonios.
Profetas y Reyes, página 133. En el principio Dios dio su ley a la humanidad como medio de alcanzar felicidad y vida eterna. ¿Para qué fue dada la ley? ¿Para alcanzar qué? ¿Y qué más? ¿Se acuerda que hablamos de la palabra irreprensibles? Cristo viene a buscar una iglesia ¿cómo? Irreprensible, ¿sí o no? De acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:23, que lo acabamos de leer. ¿Qué significa la palabra irreprensibles? ¿O qué significa ser irreprensibles? ¿Y cómo se logra? Vamos a ver unos cuantos textos bíblicos. Acompáñenme en el Lucas capítulo 1. Lucas, el capítulo 1. Y leeremos el versículo 6. Solamente el versículo 6. Vamos a leer. Vamos a ampliar este concepto un poco más en la noche, mañana, si el Señor nos da la vida. Lucas capítulo 1, versículo 6 nos dice, ambos, está hablando de Zacarías y Elizabeth, que eran los padres de Juan el Bautista. Acuérdense, está hablando de ellos dos. Dice, ambos eran ¿cómo? ¿Cómo eran? Delante de Dios. Y andaban ¿cómo? Amentos. Ahí está la palabra amentos. En todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Amén. Entonces sí podemos caminar en una forma irreprensible, ¿sí o no? Sí se puede. Gloria al Señor. Vamos a leer otro texto, Filipenses 2, versículos 13 y 15. Filipenses del apóstol Pablo no puede contradecir lo que ya había escrito Lucas, por supuesto, porque es el mismo espíritu que inspiró a Lucas, inspiró al apóstol Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Otro espíritu. Filipenses 2, 13, primeramente, y después el 15. Noten cómo dice. Filipenses 2, 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Amén. Ahí está la clave, hermanos. Amén. Ya encontramos la clave. No eres tú. Tú nunca vas a llegar a ser amentos. Amén. Es Cristo en ti el que hace la obra. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Versículo 15, para que seáis ¿qué? Irreprensibles, amentos y sencillos, hijos de Dios. ¿Cómo? Sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cuántos creemos en la palabra del Señor? Su palabra es veraz. Es infalible, no miente. El Señor no miente. Satanás sí miente. Vayamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 3. Elizabeth y Zacarías, ¿cómo eran? Irreprensibles, ¿sí o no? Eran justos delante de los ojos del Señor. 1 Tesalonicenses 3:13. 3:13. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Para que sean afirmados vuestros corazones. ¿Irreprensibles en qué? Santidad. En santidad. ¿Delante de quién? Dios. De Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Cristo viene a buscar una iglesia irreprensible. Amén. Una iglesia amentos. En santidad. Esa es la experiencia del lugar santo. Tenemos que vivir esa experiencia en nuestras vidas. Amén. No podemos seguir siendo cristianos mediocres, endebles. Primera de Tesalonicenses, allí mismo, el capítulo 5 y el versículo 23. ¿Qué nos dice? Lo leemos una vez más. Ya lo habíamos leído, pero quiero hacerle énfasis otra vez a ese versículo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podremos estar irreprensibles cuando se haya cerrado la gracia y cuando el pueblo de Dios haya sido sellado? ¿Qué ustedes creen? ¿Ah? No entendieron mi pregunta.
podremos seguir siendo irreprensibles cuando se haya cerrado la gracia y cuando el pueblo de Dios haya sido sellado, ¿sí o no? Ya estamos sellados, ¿cómo vamos a recibir algo cuando ya no hay comunicación? ¿Ya se cierra? Correcto. La gracia se cierra, pero la pregunta es, ¿podremos estar o podremos seguir siendo irreprensibles cuando esa gracia se cierre? ¿Podremos estar irreprensibles? Esa es mi pregunta. Bien, voy a leer una declaración muy importante. Esta declaración ustedes la tienen que apuntar, la tienen que subrayar en sus libros. Cuando la lean, tienen que leerla una y otra vez. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 71. Voy a esperar unos segundos para que ustedes la apunten. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 71. Les recomiendo que se lean ese capítulo. El capítulo se llama El sello de Dios. Es un capítulo extraordinario. Necesitamos leer ese capítulo hoy. Tomo 2, página 71. El capítulo El sello de Dios. Noten lo que dice esta declaración. Escuchen. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Muchos que dicen guardar el sábado viven como vive el mundo. Y estos están preparando para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios, como lo hizo David, y se purifican sus almas obedeciendo la verdad. Son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Escuchen lo que dice la segunda parte de esta cita. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Oiga, esto es serio. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. La mensajera del Señor no puede contradecir lo que dijo el apóstol Pablo, ni lo que dice el Evangelio eterno. ¿Sí o no? ¿Qué encontrábamos en el lugar santo? Encontramos la mesa con los panes de la proposición, había pan. Encontramos la lámpara o el candelabro de 7 brazos y encontramos el altar del incienso, ¿sí o no? En los minutos que nos quedan vamos a leer unos cuantos textos, porque esta debe ser la experiencia diaria de nosotros si queremos alcanzar esa santificación. Si queremos ser santos, tenemos que aplicar la experiencia del lugar santo diariamente en nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios es el pan. ¿Qué haríamos nosotros sin este pan? Satanás no quiere que nosotros comamos de este pan diariamente. Solamente migajas nada más. Muchos se conforman con migajas. Vienen aquí a la iglesia cada semana o vienen a sus iglesias cada semana y se conforman con las migajas que caen del púlpito de sus respectivas iglesias. Pero en la semana no se alimentan de este pan, que es la palabra de Dios. Voy a leer los textos rápido porque ya se me fue el tiempo prácticamente. Solamente apunten en los textos y escuchen por favor. Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesús le dijo a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. En este libro, en esta palabra, hay que, hermanos, hay vida. Amén. Aquí está la vida, el alimento del ser humano. Amén. Jeremías capítulo 15, versículo 16. El profeta Jeremías escribió unas palabras maravillosas. Él dijo, fueron halladas tus palabras. ¿Qué cosa? Tus palabras, tu palabra, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre, o sea, tu carácter. Recuerden que cuando la Biblia habla del nombre de Jehová, está hablando de su carácter. Tu nombre, tu carácter se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando nosotros empecemos a comer de este pan diariamente, oigan bien, nuestros caracteres van a ir siendo transformados por el poder del Espíritu de Dios. Amén.
Nosotros no nos damos cuenta porque así como Jesús le dijo a Nicodemo, tú sientes el viento, Nicodemo, pero no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. La obra del Espíritu de Dios es una obra imperceptible. Es una obra de cambio que solo el poder de Dios puede realizar en tu vida o en mi vida. Pero eso se logra a través de comer, alimentarnos de este pan diariamente. Por eso en la iglesia, cuando la congregación viene, tiene que ser alimentada por este bendito pan. Porque Jeremías dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Juan capítulo 6, versículo 63. Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, oigan bien, que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gloria al Señor. ¿Qué hay en este bendito pan? Hay vida. Vida para ti, vida para mí. Y vida eterna para aquellos que sean fieles en el tiempo del fin. Tenemos que comer de este pan diariamente, no solo los sábados. Cada día nosotros tenemos que sacar tiempo para alimentarnos con este bendito pan. Para que podamos ser santificados, para que podamos crecer espiritualmente. El cristiano endeble, el cristiano flojo, el cristiano mediocre es un cristiano que no se alimenta de este bendito pan. Ha descuidado el estudio de la palabra del Señor. La lámpara es símbolo de ¿qué? De luz. ¿Sí o no? ¿Qué hace una lámpara? Da luz. Jesús dijo, o el salmista David diría, a través de Cristo, dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿qué cosa? Cuando yo estoy guardando la lámpara en mi vida, la palabra de Dios, recuerde, esa lámpara ardía. ¿Por qué ardía esa lámpara? ¿Cuál era el combustible que se le ponía para que ardiera? Aceite de oliva, machacado. ¿Símbolo de qué cosa? Del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toma posesión de nuestras vidas, nosotros nos alimentamos de su palabra y nosotros somos lumbrera al camino de otros, al camino de los pecadores. Por eso David decía que yo enseñaré el camino a los transgresores, porque yo estoy siendo una lámpara. Porque yo he aprendido tu palabra. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es la luz del mundo. Es esa lámpara. Tenemos que seguir ¿a quién? A Cristo Jesús. Tenemos que ir en pos de Jesús. Mateo 5:14, ¿qué nos dice? Si Cristo es la luz del mundo, ¿quién eres tú y quién soy yo? ¿O qué debemos ser nosotros? Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Cómo nosotros vamos a dar luz si no estamos siendo suministrados de esa luz? No nos estamos abasteciendo de esa luz, que es la palabra de Dios, que es la lámpara. ¿Cómo podemos dar nosotros luz al mundo si nosotros no estamos recibiendo luz? Y finalmente el altar del incienso. ¿Qué es el altar del incienso? ¿Qué representa? La oración. Esos son los tres elementos que nos van a ayudar a santificar nuestras vidas. El estudio de la palabra, el alimento espiritual, la presencia continua del Espíritu Santo a través de ese aceite que corre por los tubos de esa lámpara, y la oración. ¿Crees tú en la oración? Amén. Jesús le dijo a los discípulos, oigan bien, ¿para qué sirve la oración? Jesús les dijo a los discípulos en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en ¿qué? Tentación. En tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando nosotros somos asaltados por Satanás, cuando nosotros somos tentados a ceder a la tentación, a ceder a los deseos de la carne, es cuando más tenemos que orar. Es cuando tenemos que caer de rodillas y clamar al Señor. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. La oración tiene poder. Tiene el poder para restaurarnos. Tiene el poder para salvarnos. Tiene el poder para darnos la victoria sobre el pecado y sobre la tentación.
No podemos descuidar ese elemento tan importante que es la oración en nuestras vidas. Daniel oraba 3 veces en el día. ¿Cuántas veces oramos nosotros en el día? Dice el salmista David en el Salmo 141 y el versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Qué representaba ese incienso entonces? Las oraciones del pueblo de Dios. Y termino con este último texto, Apocalipsis capítulo 8. Les pido que me acompañen allí. Leamos allí para ir terminando. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y versículo 4. La oración dice la mensajera del Señor, que la oración es la llave de la fe que abre, ¿qué cosa? Los almacenes del cielo. Qué maravillosa es la oración. La oración mueve el brazo del Todopoderoso. Dice Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró en el altar, ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué cosa? A las oraciones de todos los santos. De todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que han sido santificados sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Mis queridos amigos y hermanos, nuestras oraciones no son en vano. Llegan hasta el mismo trono de la gracia. Son oídas por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero esas oraciones tienen que ir cubiertas con la justicia de Cristo, representada por ese incienso. No pueden ir con nuestra propia justicia, porque de lo contrario no serán escuchadas. El Señor quiere que nosotros cambiemos. El Señor quiere cambiarte en esta hora. Quiere hacer un cambio en tu vida. La palabra de Dios es maravillosa, ¿no creen ustedes? Tenemos que volver a esta bendita palabra. El pueblo de Dios ha descuidado este libro, tristemente. Nosotros no podemos descuidar este libro. No podemos seguir como los demás. Tenemos que seguir hacia adelante. No pares todavía hasta que después de que oremos, por favor. Vamos a ir de rodillas para consagrar entonces nuestra vida al Señor. Después de que oremos, tenemos el cantito. Vamos a ir de rodillas, por favor. Bondadoso Padre Celestial, sabemos que el Evangelio que hemos estudiado en esta noche es un Evangelio verdadero, Señor. Son palabras que a veces nuestra mente no las puede concebir, Señor. Quizás no las podemos entender porque hemos sido mal instruidos, tal vez hemos sido mal adoctrinados, hemos creído la mentira de Satanás, que nos ha hecho creer de que vamos a llegar al cielo viviendo una vida de pecado y de defectos de carácter. Padre, en esta noche yo quiero orar por mis hermanos aquí presentes. Yo sé que todos nosotros tenemos nuestras luchas, nuestros defectos de carácter, nuestras fallas. Estamos luchando con tentaciones, con pecados tal vez escondidos, con defectos, con fallas. Pero Padre, en Cristo hay libertad. Amén. Jesús dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Jesús también dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Y queremos venir en esta noche, Señor Jesús, por favor, para que usted nos dé libertad absoluta sobre todos nuestros pecados. Queremos vivir una vida de santidad, Padre Celestial. Queremos ser irreprensibles cuando Cristo venga. Queremos prepararnos. Quizás no todos los miembros de esta congregación están aquí congregados en esta hora, pero no importa. Cuando Cristo comenzó su obra en esta tierra, la comenzó solamente con 12 apóstoles. Permita que nosotros podamos comenzar la obra en esta iglesia y podamos transmitírsela a todos nuestros hermanos, para que juntos podamos consagrarnos completamente y vivir la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos. Padre, en esta noche pedimos que el Espíritu de Dios guíe nuestras vidas de hoy en adelante. Que pueda haber una verdadera reforma en nuestras vidas. Padre Celestial, sea con cada una de las peticiones que se hicieron en esta noche.
Usted sabe que hay mucha gente allá afuera que están enfermos, con enfermedades terminales, con cáncer, sufriendo, Padre. Una vez más oramos por cada una de las personas que se mencionaron en esta noche. Por favor, Padre, en su infinito amor y misericordia, tenga piedad de ellas, Señor. Si es su voluntad que ellas sean sanadas, ponga su mano sobre ellas, Padre Celestial. Que sabemos que usted tiene el poder para sanar y restaurar. Si es para su gloria y su honra, que así sea, Padre Celestial. Acompáñenos de regreso a nuestros hogares. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.